Vale, Vamos a orar. compartir. Pero antes de empezar a orar, díganme si ven allá unas delineaciones ahí. Sí, hermana. Bueno, vale. Entonces oremos. Ore, hermano. Oremos. Amén. Padre nuestro, damos gracias por esta tarde, damos gracias por tus bendiciones, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos tu bendiga a la hermana que tiene el mensaje, proporciones tu gracia, tu poder, tu sabiduría. Bendice nuestra familia, bendice este momento, podamos entender también tu palabra, abre nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos ayude. Amén, amén y amén. Te mandé cuando termine te lo Bueno, muchas gracias al Señor le doy porque ustedes se reunieron hoy para que estudiemos, porque es lo que necesitamos hacer Amén. y así nos fortalecemos. Yo trabajé el sábado con todas estas delineaciones, pero la parte de la cita que apoyan todas esas delineaciones y que se está cumpliendo en lo que está ocurriendo, en los eventos que están ocurriendo en estos días, no, solamente yo dije lo que el Señor me ayudó a grabar por ver yo el video del anciano Jeff, pero yo no dije las citas bíblicas, casi no dije citas bíblicas, ¿verdad? Ni tampoco el espíritu de profecía. La parte de las profecías no las leímos. Y entonces esas eran las que quería estudiar con ustedes porque pues vamos a aclarar más cosas allí. ¿Ok? Amén. Así es. Nos va a quedar más claro, así que cuando ustedes vean ese video que tuvimos el sábado pasado, entonces van a recordar lo que vamos a estudiar aquí con las citas y va a quedar, si hay alguna laguna en sus mentes, va a desaparecer y va a ser como la visión de Ezequiel, una rueda dentro de otra rueda, que al inicio parecían confusión, pero que a medida que las mirábamos y las contemplábamos, meditábamos en ellas, encontrábamos que tenían armonía perfecta. Amén. Entonces tengo una cita acá que está en colección CRES, se llama un libro de la hermana White en inglés, y está en la página 105 y 106. Y entonces vamos a leer esa cita. Este, así la hermana Natalia ya está con nosotros. Entonces vamos a leer esa cita, colección CRES. Voy a ver si puedo hacer algo acá, si le puedo agrandar aquí un poquito más. Sí, sí agrandé un poquito más para que ustedes lean conmigo, ¿ok? Amén. Dice, en lugar de llegar a ser como el mundo, debemos llegar a ser cada vez más distintos del mundo. Satanás se ha aliado y continuará aliándose con las iglesias para hacer un esfuerzo magistral contra la verdad de Dios. Todo lo que haga el pueblo de Dios para abrirse paso en el mundo provocará oposición decidida de los poderes de las tinieblas. ¿Qué dice? Todo lo que haga el pueblo de Dios para abrirse paso en el mundo provocará una oposición decidida de los poderes de las tinieblas. El último gran conflicto del enemigo será muy decidido. ¿Cómo dice? El último gran conflicto del enemigo será muy decidido, pero no se angustien, hermanos, porque por muy decidido que esté ese conflicto y él decidido a hacernos daño y a vencernos, no podrá porque lucha a nuestro lado, ¿quién? El divino Emanuel. Amén. Para nosotros no habrá fosos, para nosotros no habrá barreras,
pues lucha a nuestro lado el divino Emmanuel. Amén. Será la última batalla entre los poderes de las tinieblas y los poderes de la luz. Todo verdadero hijo de Dios luchará valientemente del lado de Cristo. ¿Qué dice? Todo valiente hijo de ¿Y cómo Dios dice lucha el al himno? lado de Cristo. ¿Y cómo dice el himno? Despliegue el cristiano su santa bandera y muéstrese bravo. Ahí cuando dice muéstrese bravo es muéstrese valiente. Tenga valor y muéstrese bravo batiéndose fiel. Recuerdo que yo me decía, yo me analizaba mi carácter, y yo decía, pero yo soy muy cobarde. Yo le tengo mucho miedo a la muerte. ¿Cómo podré yo soportar el conflicto que se me viene? Y yo de rodillas le decía, Señor, dame valor porque yo no lo tengo. Pero yo no sabía que al darme valor, el Señor para darme valor me te iba a hacer pasar por todas estas cosas, como el día, por ejemplo, que me iban a matar, como esto que estoy pasando, que yo me despertaba y yo mejor no quería despertarme por saber que tenía que enfrentar algo que era muy pesado y que era, yo no tenía fuerzas para soportar eso. Pero el Señor nos pone frente a eso para hacernos valientes. Amén. Amén. Y el himno dice, y muéstrese bravo, muéstrese valiente, batiéndose fiel. La fidelidad es indispensable. Para tener valentía, la fidelidad es indispensable. Ayúdanos, Señor, a no pecar, por favor, a serte fieles en el nombre de Jesús. Entonces dice, será la última batalla entre los poderes de las tinieblas y los poderes de la luz. Todo verdadero hijo de Dios luchará valientemente del lado de Cristo, luchará valiente y fiel, porque ahí están las dos palabras. Muéstrase bravo es luchar valientemente y del lado de Cristo eso es batiéndose fiel. Amén. Amén. Aquellos que en esta gran crisis se permitan estar más del lado del mundo que de Dios, finalmente se colocarán completamente del lado del mundo. Aquellos que se confundan en su comprensión de la palabra, que no logran ver el significado del anticristo, seguramente se colocarán del lado del anticristo. No hay tiempo ahora para que nos asimilemos con el mundo. ¿Eso no se parece a lo que hemos estudiado, hermanas? No hemos, la hermana White no dice allá en Primera de Juan, capítulo 2 verso 18 que tenemos que entender el significado del anticristo porque los que no entiendan el significado del anticristo con seguridad se pondrán del lado del anticristo. ¿Sí lo hemos estudiado, hermanas? Sí. En Primera de Juan capítulo 2 el verso 18 bueno, es lo mismo Sí. que está diciendo aquí, me acordé yo de eso. Y se acuerdan que les puse el ejemplo de Ronald Reagan cuando se alió con Juan Pablo II para atacar a la Unión Soviética porque él creía que la Unión Soviética era el El anticristo tú. y estaba equivocado en quién era el anticristo y se puso del lado de quién. Del anticristo. Del anticristo. Y ahora los que están poniéndose del lado de Trump, y piden oraciones por él y todo, ¿del lado de quién se están poniendo? Del anticristo. Porque dice que todos estos gobiernos han recibido, se han recibido el sello del anticristo, se han puesto, están del lado del anticristo. Entonces, aquellos que se confundan en su comprensión de la palabra, que no logran ver el significado del anticristo, seguramente se colocarán del lado del anticristo. No hay tiempo ahora para que nos asimilemos con el mundo. Daniel está en su lugar, las profecías de Daniel y de Juan. Daniel está en su lugar, Juan está en su lugar. Las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas, se interpretan a sí mismas, le dan al mundo verdades que todos deben de entender. Estas profecías deben ser testigos en el mundo.
mediante su cumplimiento en estos últimos días se explicarán a sí mismas. ¿Quién les ha enseñado eso? ¿Cuándo hemos estudiado eso? ¿Quién les ha abierto eso en la palabra que les ha dicho? No se dejen poner fechas. Las profecías se van a explicar a sí mismas a través de su cumplimiento. ¿Sí? Sí, Amén, la palabra de amén, Dios. La palabra de Dios nos lo ha enseñado, ¿cierto? amén. Pero ha puesto un instrumento para que les dijera eso. ¿Quién fue ese instrumento? Dice que hay que reconocer al mensajero que les dijo eso. A usted, hermana. Pero es diferente a lo que está diciendo el anciano Jeff. El anciano Jeff. Sí, No también es el anciano. diferente. El espíritu que está guiando al anciano Jeff nos está guiando también a nosotros. ¿Sí o no? Amén. 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 Estas profecías deben ser testigos en el mundo. Mediante su cumplimiento en estos últimos días se explicarán por sí mismas. Tenemos videos grabados con eso en la arena pública por nuestros estudios personales de este grupo. El Amén. Señor está a punto de castigar al mundo por su iniquidad. Está a punto de castigar a los cuerpos religiosos por rechazar la luz y la verdad que se les ha dado. El gran mensaje que combina los mensajes del primero, segundo y tercer ángel debe ser dado al mundo. Esta debe ser la preocupación de nuestra obra. Eso dice este libro. Y entonces en estos últimos eventos con las elecciones de Trump y todo eso, hay profecías que por esos cumplimientos se están interpretando en las líneas que estudiamos el sábado pasado, las líneas que están ahí mismo. Amén. Amén, ¿cierto, hermanos? Porque como los acontecimientos ocurrieron, pues las profecías entonces se van a interpretar. Aunque ya el anciano Jeff venía diciendo que la línea de los macabeos y esa fiesta de Hanukkah que celebran los judíos eso no era de Dios y que esos eran los macabeos eran los judíos que estaban en apostasía, que representaban al protestantismo apóstata y que el milagro que se hizo ahí prefiguraba los milagros que va a hacer el protestantismo apóstata que hará bajar fuego del cielo a la tierra para engañar si fuera posible. ¿A quién? A los elegidos. A los elegidos. Las profecías de Daniel y de Juan deben ser entendidas, se interpretan entre sí. Ellos dan al mundo verdades que todos deberían entender. Estas profecías deben ser testificadas en el mundo. Mediante su cumplimiento en estos últimos días, ellas se explicarán por sí mismas. Repite el anciano eso que ya estaba dicho en la cita, él lo repite, porque esos cumplimientos de esas elecciones, de esa forma que él ganó y de las cosas que él está diciendo, de lo que están haciendo, están explicando eso está explicando las profecías que estaban predichas sobre la historia oculta de Daniel 11:40 al 41 que el Daniel 11:40 es hasta que cae la Unión Soviética y de ahí queda una parte oculta porque el 41 es ley dominical en los Estados Unidos, pero todo eso que ha ocurrido desde 1989 hasta ahora el 25 de este año que viene, que será que salga ley dominical. Todo eso, la guerra de Ucrania, el golpe a las Torres Gemelas, todo eso estaba oculto. Todo eso no estaba escrito en Daniel, ¿ok? Y Ajá. esos son los siete truenos. Eso es lo que dice Apocalipsis 22:10. No selle las palabras de este libro porque el tiempo está cerca, o sea, es cuando se abre lo que dijo los siete truenos y la parte que faltaba por cumplirse del libro de Daniel. Y es el clamor de y es el fuerte clamor lo que se está llevando a cabo ahorita antes de la ley dominical. Ajá. Entonces dice, aquí tenemos otro libro, vamos a dar la cita, porque ahorita esto nos va a explicar muchas líneas allá.
Y vamos a leer de Mensajes Selectos, tomo 1, y vamos a leer la página Mensajes Selectos, tomo 1, pero mi hijo me ha enseñado que levante un poquito más el computador para que no doble tanto, porque él me ha visto con dolor de espalda. Aquí lo levanto un poquito más. A ver. La siguiente cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 121-122, nos dice la pluma inspirada. Un reavivamiento de verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Procurar esto debería ser nuestra primera obra. Yo te dije que Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a quienes se lo pide que los poderes terrenales a dar buenos dones a sus hijos. Pero esta obra, pero es nuestra obra mediante la confesión. Mire cuál es la obra que tenemos que hacer. Pero es nuestra obra mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente. ¿Qué tenemos que hacer? Pero es nuestra obra mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, cumplir las condiciones bajo las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Él pide unas condiciones y ¿cómo vamos a lograr cumplirlas? Haciendo nuestra obra, confesando, humillándonos ante Él, arrepintiéndonos y orar fervientemente. De esa manera vamos a cumplir las condiciones bajo las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Amén. Un reavivamiento debe esperarse solo en respuesta a la oración. Debemos tener un reavivamiento, pero ese reavivamiento solo lo podemos esperar en respuesta a nuestras oraciones. Hay que reunirnos más, todavía mucho más, para amén, orar. Y el hermano Toño debe unírsenos. ¿Ok, hermano? Amén. Entonces, un reavivamiento debe esperarse solo en respuesta a la oración. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no podrá apreciar la predicación de la palabra. Cuando predicamos y la gente no se impresiona, como pongo un ejemplo, cuando la hermana Natalia me dijo un día, hermana, yo quiero que usted me explique la profecía de los 2500, porque para yo creer, porque yo no entiendo eso. Y yo le dije, bueno, vamos a explicarle la profecía y la expliqué con cuál es la profecía más larga, que eso está en el conflicto de los siglos. ¿Qué pasó con la hermana Natalia ese día? Ese día la hermana Natalia se impresionó y quedó sellada para este grupo. Amén. amén, Sí, hermana Natalia, ¿usted puede decir amén a eso? Amén. Amén. El Espíritu Santo entonces le ayudó a apreciar la verdad. Ahora yo comparo eso con el hermano Giovanni. Cuando la hermana Fulvia le dijo, hermano, reúnase con la hermana María y conmigo para que estudiemos la profecía de los 2520. ¿Recuerda eso, hermana Fulvia? sí, Se impresionó el hermano con esa verdad, ¿la entendió? no, ¿Qué quiere decir eso? Aquí se cumple esto que dice, pero cuando el poder, dice acá, mientras la gente está tan destituida del Espíritu de Dios,
Si la gente está destituida del Espíritu de Dios, le podemos presentar esas verdades, pero la gente no se va a impresionar, no va a entender. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu de Dios, no podrá apreciar la predicación de la palabra. ¿Ya entienden ustedes por qué las personas, si están destituidas del Espíritu de Dios, si estamos destituidas del Espíritu de Dios, si tenemos manchas en nosotros, el Espíritu Santo no está en nosotros y dice, ninguno que tenga una sola mancha podrá recibir el derramamiento de la lluvia tardía, que es el Espíritu de Dios? Porque Así para recibirla, porque ¿qué es el derramamiento de la lluvia tardía? es el Eso es, eso es conocimiento de la palabra de Dios, incremento del conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la gloria de Dios que ilumina la tierra con su gloria. La gloria de Dios que ilumina, lámpara a los pies, es mi palabra, una lumbrera a mi camino. Entonces esa iluminación es la lámpara que ilumina. Esa es el derramamiento, la lluvia tardía, pero si usted está destituido del Espíritu Santo, no lo puede recibir. ¿Han así es. entendido ya por qué con manchas no se puede recibir el Espíritu Santo? Sí, Porque hermano. no se puede entender la palabra, porque cuando dice que le sopló el Espíritu en Juan, que dice que le sopló el Espíritu en Juanes, en Hechos, dice, y le sopló el Espíritu antes de ascender al cielo, le sopló el Espíritu y le dijo que permanecieran en Jerusalén. Eso lo dice eso lo dice en Mateo 36 en adelante. Mateo, no, lo dice en Lucas, de Lucas del 36 en adelante, y lo dice también, creo que es en Juan, en el Evangelio según San Juan, pero en uno de esos el Evangelio, Lucas 24 desde el verso 36 en adelante, dice que como lo cuenta Juan es que le sopló el Espíritu, pero como lo cuenta Lucas, es que les abrió el entendimiento para que entendieran las verdades que se les abrieron en ese momento. Amén. Es también, un permiso, hermano. Es Sí. también como cuando Eliseo, cuando Elías ya se lo arrebató el carro de fuego y Eliseo estuvo apercibido y echó mano y logró alcanzar la esquina del manto y, no, y tuvo que Elías estirárselo porque, porque en eso habían quedado. Y, ¿Ve? y Eliseo recibió una doble porción del Espíritu Santo. O sea, eso, Amén, eso es aumento del conocimiento de la palabra de Dios. amén, Entonces dice, mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no podrá apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu Santo toque sus corazones, entonces los discursos dados no quedarán sin efecto. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, en el ejercicio de la sana discreción, los que asisten a nuestras reuniones ganarán una preciosa experiencia y al regresar a casa estarán preparados para ejercer una influencia saludable. ¿Ok? Entonces, amén, cuando no estamos destituidos del Espíritu Santo, cuando estamos arrepintiéndonos, orándonos, confesándole a Dios nuestros pecados, humillándonos, entonces viene el estudio de la palabra, vienen los sermones del anciano Jeff, viene todo eso. ¿Y qué hay? Va a haber, aumento de conocimiento. vamos a entenderlo, vamos a ser impresionados. La palabra va a santificarnos.
y tendremos, cuando lleguemos a nuestras casas, podemos ejercer una influencia saludable. Amén. Dice, eso es el reavivamiento, pero ¿por qué estoy hablando yo de ese reavivamiento? Vamos a terminar la cita y lo van a entender por qué. Los antiguos portaestandartes sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del arrepentimiento de su espíritu. Perdón, y disfrutar del derramamiento de su espíritu. Otra vez, los antiguos portaestandartes sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu. Pero estos están desplazados del escenario de la acción. Y quienes están subiendo para ocupar y quienes están subiendo para, vuelvo a leer, los antiguos portaestandartes sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu. Pero estos están desplazados del escenario de acción, porque los antiguos portaestandartes, ¿por qué estarán desplazados del escenario de acción? Debe ser porque ya el Señor lo llamó al descanso, ¿verdad? Porque ellos sí sabían lo que era disfrutar del derramamiento del Espíritu Santo, pero ahora están desplazados del escenario de acción. Pienso yo que ya el Señor los llamó al descanso. ¿Están de acuerdo? ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Puede ser. Y quienes están subiendo para ocupar, ¿y quiénes están subiendo para ocupar sus puestos? ¿Qué sucede con la nueva generación? ¿Se han convertido a Dios? ¿Estamos despiertos a la obra que se está realizando en el santuario celestial? ¿O estamos esperando que algún poder convincente venga sobre la iglesia antes de despertar? ¿Esperamos ver a toda la iglesia revivida o reavivada? Ese momento nunca llegará. Así es, no va a llegar. Hay personas en las iglesias que no están convertidas y que no se unirán en oración ferviente y prevaleciente. Debemos emprender la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Hermanos, ¿qué nos está diciendo? Hay personas en las iglesias que no están convertidas. Así es, hermana. Hay personas en las iglesias que no están convertidas y que no se unirán en oración ferviente y prevaleciente. Debemos emprender la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. La iniquidad abunda y se debe enseñar al pueblo a no conformarse con una apariencia de piedad sin el espíritu y el poder. Si estamos decididos a examinar a nuestros propios corazones, a dejar de lado nuestros pecados y así corregimos nuestras malas tendencias en nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad. Desconfiaremos de nosotros mismos, teniendo un sentimiento permanente de que nuestra suficiencia proviene de Dios. Ese Hermana ruido Natalia, que hay usted allá. póngale, solamente abra su micrófono, hermanita Natalia, cuando usted vaya a hablar. Se oye el ruido que siempre se le mete a su teléfono. Si corregimos nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad. Desconfiaremos de nosotros mismos. ¿Nos pasa eso a nosotras? Yo la verdad desconfío de mí misma. Y todas en oración yo he visto que desconfiamos de nosotras mismas. Amén. Amén. Así es, hermano. Amén. Dice, dice, si corregimos nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad. Desconfiaremos de nosotros mismos, teniendo un sentimiento permanente
de que nuestra suficiencia proviene de Dios. Sabemos que es que proviene de Dios. Y yo le digo, Señor, ayúdame, ayúdame a darte la honra y la gloria, porque en cualquier momento me puede pasar. Es que pasa, ay, pasa, hermanas, lo que le pasó a Ezequías. Cuando se enfermó y Dios le aumentó 15 años y se sanó y vinieron de tierras lejanas para ver el gran milagro que Dios había hecho con él y él no le dio la gloria a Dios. Así es. Entonces Nosotros está hablando teníamos de un reavivamiento. ¿Por qué habla de un reavivamiento? Es necesario que tengamos un reavivamiento. Pero el anciano Jeff dice que antes de un verdadero reavivamiento, viene un falso reavivamiento. ¿Ustedes creen que en el mundo está entrando un falso reavivamiento? sí, sí, hermana. ¿En dónde, hermanas? Díganmelo, porque eso se está cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿En dónde ven Hermano, ustedes en ahorita los Estados en el Unidos hay mundo? un A fuerte, manera global, ¿dónde ven un reavivamiento? en los Estados Unidos está viendo ahorita uno bien fuerte porque hasta por las redes sociales están pidiendo oraciones para el nuevo presidente y todo el Congreso. Exactamente, y eso es un reavivamiento que empezó, un falso reavivamiento global. Amén. Y ellos, los del equipo de Trump, profesan, Elon Musk profesa creer en Dios y todos los que están con él profesan creer en Dios. Y ellos están diciendo, Trump está diciendo que hay que llevar las Biblias a los colegios y Trump está sacando una ley donde están defendiendo el derecho a la oración. Y si está ya sacando ley el presidente del poder secular defendiendo el derecho a la oración, entonces se está uniendo la iglesia con el Estado. Ujú. Pregunto, Sí, Sí, ¿se, hermano. se está sí, sí, está uniendo la unido. iglesia con el Estado y la Sí, gente que señor. Así, hermano. ganó Trump, ahora Trump está ya trayendo las Biblias, ahora aquí todo el mundo se va a convertir, viene el milenio donde todos se convierten y Trump va a traer la paz y va a haber un milenio de paz, porque Trump va a Eso, ser el eso presidente, es lo que ellos aspiran. el principal país de la ONU va a ser Trump. Y se está dando la mano con Putin. Dice, no, no, esto es algo asombroso. Veo yo por ahí en los videos que salen en YouTube. Entonces está habiendo un falso reavivamiento que viene antes del verdadero reavivamiento y ese verdadero reavivamiento viene después de este que está pasando, pero viene después de que salga ley dominical y viene cuando el Señor levante su insignia, sus panes mecidos, sus primicias de esta generación que tienen el carácter de Dios, que han permitido que Dios combine su divinidad con la humanidad de ellos, que son los 144,000 y que son levantados como una ofrenda y que las naciones dirán, estos tienen la verdad, todo lo que estos profetizaron se está cumpliendo y van a traer a las ovejas que Dios tiene en otros rediles que le conviene traer a este, pero van a pasar pruebas. Porque si estamos pasando las que estamos pasando con las potestades de las tinieblas, con estas, después de la ley dominical nos enfrentaremos con otras más fuertes, que son las sociedades secretas. Amén. Que sea para la Así es, así gloria es. de Entonces, ese sí será el verdadero reavivamiento. Pero este que ustedes están viendo es el reavivamiento del anticristo. Ellos están preparando un tercer templo y todas esas cosas. Pero Dios, Jesús también está preparando desde, desde 1989 se reunieron las piedras para echar para el templo espiritual de Dios. Y desde el 9/11 se empezaron a echar los fundamentos de ese templo espiritual que son los 144,000. Y ese reavivamiento viene
con los que, como dice, a la manera, lo que lo dice el anciano Jeff, con los que navegaron con éxito las pruebas hasta la ley dominical y triunfaron, fueron fieles. Esos son los 140, esos serán los 144,000 que serán levantados como una insignia, y los que están buscando la verdad correrán a ellos y habrá un verdadero reavivamiento. Y se harán maravillas. Ya no vamos a decir, hermanos, vive Jehová que sacó su pueblo de Israel de Egipto y lo liberó, sino vive Jehová que está sacando sus 144,000 y los que se le unan de este Amén, Egipto moderno. amén, amén. Será superior a lo que sucedió cuando sacó el poder de Egipto. Se mirarán maravillas, maravillas. De hecho, cuando cayeron las Torres Gemelas, ellos iban a sacar ley dominical, iban a hacer todo. ¿Y qué miramos? Eso que sucedió fue una maravilla y Dios retuvo. Amén o no amén. Así que Amén, amén. preparámonos, preparémonos para lo que viene. Hermana, sosteniendo. Vamos a ver, iremos a ver cosas asombrosas. Amén. Amén, amén. Vamos a leer Apocalipsis 8 del 1 al 5, porque estas líneas estaban hablando de la historia oculta de Daniel 11:40, después de que cae la Unión Soviética. A Daniel 11:41 que salga la ley dominical, y está hablando de todos estos eventos que han ido pasando, que se abrieron ahorita, que ya tenían que abrirse porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? El tiempo cuando salga ley dominical en Estados Unidos y se acabe el tiempo de gracia para la iglesia. Va a comenzar con una iglesia adventista. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y la mano del ángel subió a la presencia de Dios, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. El gran terremoto es la ley dominical. El séptimo sello es la parte que estaba escondida de Daniel 11:40 al 41. El séptimo sello que está quitando el Señor acá es lo que dijeron los 7 truenos. El séptimo sello que está quitando acá es lo que mandó a abrir en Apocalipsis 22:10. Ya no tengas más allá las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Ese es el séptimo sello, porque cuando el Amén. Señor empezó a quitar esos sellos, eso está, voy a ver exactamente en qué capítulo es que está. Aquí tengo a mi Dios en mis manos, su palabra. La palabra es Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y voy a ir a Apocalipsis. Apocalipsis, vamos a ver el capítulo 4, a ver si es ese. Después de estas cosas miré aquí una puerta abierta. Di- 4, hermano. Dice, vamos a leer Apocalipsis 4 desde el verso 8 en adelante, creo que es. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche, diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir.
Y cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y gracias al Dios que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive para siempre. Creo que este no es. No, este no es. Vamos a leer el 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, capítulo 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos. Ese sí es. ¿Cuál es el libro sellado con 7 sellos? ¿Cuál? Daniel. La Biblia. La Biblia Ah, era el libro sellado con 7 sellos, las La Biblia, profecías. la Biblia. Bueno, pero puede ser también Daniel, pero era la Biblia. Para mí, pues yo lo tengo como la Biblia, pero Daniel era el libro que estaba sellado. En Apocalipsis también hay una parte sellada. Entonces, y vi a un ángel fuerte proclamando con alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? ¿Y por qué están sellados esos sellos? ¿Por qué están sellados? Estar sellados es lo mismo que tener que cavar profundamente para encontrar la verdad como buscando tesoros. ¿Y sobre qué están sellados y sobre qué están enterrados esos sellos? O sea, no sobre qué, sino debajo de qué están esos sellos, de qué están es ese libro que está sellado, el contenido que tiene ese libro que está sellado, debajo de las interpretaciones erróneas y de las tradiciones humanas. Ellos con sus tradiciones y interpretaciones y métodos erróneos de estudiar la Biblia sellaron la Biblia y por eso estas verdades están selladas porque no estuvieran selladas si hubieran seguido estudiando con el método de Guillermo Miller. Amén. Amén. Pero cuando empiezan con el método de la hermenéutica, con el método de comparar y contrastar, con el método bueno, todos esos que han metido a la iglesia, ahorita no digo, ahorita no los tengo en mi mente, no me vienen a mi mente. La Han homilética. sellado estas verdades de Dios y están selladas con 7 sellos y el Señor ya ha desellado en cada reavivamiento ha quitado sellos y está quitando el último en estos momentos. Es el 7º sello el que está quitando. Dice, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún Solo el mirarlo, león de la tribu de los Judá. ni aún mirarlo, no podía ninguno abrir el libro, ni siquiera lo podían mirar. Y dice el verso 4, y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y el Señor ha ido desatando los 7 sellos. Por eso, allá en Apocalipsis 12 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y él se la dio a su ángel y él la mandó con el ángel Gabriel a Juan para que Juan la llevara a las iglesias. Y en esa Amén. revelación de Jesucristo, él empezó a quitar sellos. Y este es el 7º sello, el que está quitando. Estas verdades que se nos están abriendo. Amén. 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 Solemnes verdades. Cuando abrió el 7º sello, entonces ahorita está abriendo el 7º sello, se hizo silencio en el cielo por media hora, porque son estos momentos para esta generación que tiene poca fuerza, que se está abriendo este aumento de conocimiento. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Señor, ayúdanos a no cejar en la oración, aunque nos sintamos cansados.
Y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos. ¿Cuál es ese incienso? Ese incienso es la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre le agradó hacer. Y cuando nosotros nos sentimos, desconfiamos de nosotros mismos, nos sentimos fallos, nos sentimos que no somos dignos, le decimos, Señor, no nos mires a nosotros, mira la obediencia perfecta de tu Hijo en nosotros por misericordia, y inclina tu oído y contéstanos las oraciones. Y cuando hacemos eso, entonces nos mira como si fuera Jesús. Y entonces ahí está añadiendo el incienso a nuestras oraciones para que lleguen al Padre. Amén. 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 Incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Los juicios que están cayendo sobre esta tierra. Y caen los juicios para los impíos. Por eso el Señor sabe cuáles son los impíos, cuáles van a caer. Y no podemos sino decirle, Señor, que usted es el que sabe si están destituidos o no. Porque no vamos a decir somos más buenos que él, porque él le dio una orden a Saúl: destruye los amalecitas que atacaron al pueblo de Israel en su retaguardia. Y Saúl se creyó mejor que Dios, salvando al rey de los amalecitas. ¿Ah? Lo que tenemos que decir, usted es el que sabe, Señor, si van a ser salvos o no, usted es el que sabe, solamente libéranos, haznos justicia, porque hay otra parte donde dice, y vamos a leerla acá, voy a buscarla. Siempre pedirle a Dios que nos revele. ¿Quién la quiere leer? Por favor, está en Jeremías 7 del 16 al 19. ¿Alguien quiere leer esa parte por nosotros, por favor? Y si me llames Jeremías, Jeremías, Jeremías 7 del 16 al 19. tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen a las ciudades de Judá y a las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del Sí, sí. cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme Ahí a era. ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Al 19, Si ¿verdad? quiere, puede dejarlo hasta ahí. Entonces dice Sí. el Señor, tú no me ores por este pueblo. Vamos a orar por el que el Señor nos dice que ore. Estamos andando ahora milímetro a milímetro por revelación de Dios. Y por favor, nosotros que estamos aquí, sigamos las instrucciones de Dios y no nos querramos hacer más buenos que Dios, porque bueno solo hay uno, y ese se llama La idolatría. Tan clara. la Amén. deidad. Amén. Tú, por favor, no me ores por este pueblo. Entonces, eso es
Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. También dice que nos ha hecho a nosotros y nos lo dijo allá, lo que desatéis en esta tierra quedará desatado en el cielo y lo que atéis en esta tierra será también atado en el cielo. Esto de lo que atéis en esta tierra es como lo de Filemón, que la hermana un día me mandó un texto. Me gusta cuando la hermana me manda textos. Y que todo el mundo me mande textos. Yo voy entonces a comparar esos textos que me mandan bíblicos con la pluma inspirada y se hace más grande. Ya estoy haciendo eso con el último que mandó la hermana que está en Miqueas 7 del 14 al 20. Pero ahora el que me mandó de Filemón, que dice, te mando a mi hijo Filemón que engendré en mis prisiones. Esa es como otra expresión para decir lo que ates en esta tierra será atado en el cielo. Cuando llevamos la palabra y en la palabra transforma a una persona, la impresiona, el Espíritu Santo estuvo allí, impresionó, entendió y esa persona se convirtió a esa palabra. Usted lo está atando para el cielo y está siendo atado en el cielo. Pero cuando usted lleva esa palabra a una persona y rechaza esa palabra y no quiere saber de la palabra, eso usted lo está desatando para el cielo. Usted como instrumento al llevar el mensaje y que lo rechacen, ¿con quién se está atando? Con la cizaña, ¿no? Amén. Amén. Entendamos el proceso. Hay que entender el proceso. Entonces estaba diciéndoles que hay un falso reavivamiento y que es el que está actuando ahora y que esa es una profecía que se está cumpliendo ahorita y vamos a leerlo aquí en las citas y que los falsos reavivamientos como ocurrió cuando siempre algo verdadero lo antecede una falsificación como ocurrió cuando el movimiento Omega venía el verdadero movimiento y el verdadero clamor de medianoche, pero antes de que se diera el verdadero que hubo, una falsificación con los del movimiento Mega, ¿ok? Ahorita viene un verdadero reavivamiento después que salga ley dominical en Estados Unidos, pero y ese reavivamiento será derramado con los 144,000, pero antes de ese viene un falso reavivamiento. Y es el reavivamiento que está sucediendo ahorita con Trump, pero a manera global, porque es que si Estados Unidos se resfría, a todo el mundo estornuda, ¿no? Y O si Estados Unidos estornuda, todo el mundo se el resfría. mundo se fría. Algo Lo dijo así, algo así. Entonces viene un reavivamiento, un falso reavivamiento, porque después de ese viene el verdadero reavivamiento. Entonces está ocurriendo eso en Estados Unidos, pero ahorita vamos a mirar las citas donde dice siempre que antes de un verdadero reavivamiento lo precede un falso, porque Satanás de una vez se adelanta para ver a cuánto logra arrastrarse. Va aquí a hablar de Ezequiel 37 y de Apocalipsis 11 y de Daniel 9 y Levítico 26. ¿Ustedes saben de qué trata eso? Pero ahorita lo del falso reavivamiento, ya dije, es lo que está pasando. Él lo pone, recuerden, empieza ese falso reavivamiento con las elecciones del 5 de noviembre del 2024. Viene otro hito cuando él toma posesión. Entonces vamos a mirar esto ahorita con esas citas, ¿ok? Que esas fueron las líneas que eso las deben recordar ustedes mirando el video del sábado pasado, ¿verdad? Que yo hablé ahí de cada uno de los hitos que estaban en todas esas líneas que hizo el anciano Jeff. Y ahora lo tienen que comparar con este video, con las citas, porque estas son las citas que apoyan esos delineamientos que hizo el anciano Jeff. Aquí está hablando de Ezequiel 37 y en Ezequiel 37, ¿qué es lo que ve el profeta Ezequiel? ¿Qué es lo que ves? ¿De qué habla Ezequiel 37? Alguien contésteme. de Los los sepulcros. huesos secos. De los huesos secos, si son unos huesos secos, ¿eso qué es?
muertos, ¿cierto? Sí, Así es. sí. No Sí, está hablando de unos muertos que se los está mostrando al profeta Ezequiel, y si son muertos y sabemos que van a revivir, entonces está hablando de levantar muertos. Pero también va a hablar de Apocalipsis 11, donde dice que los dos testigos fueron vencidos y estuvieron muertos en las calles durante 3 años y medio Enviado. simbólicos, Ujú. y que fueron que fueron también levantados. Este de Ezequiel 37, esos muertos los despierta la profecía de los 4 vientos, y los vientos son el Islam. Y a estos de Apocalipsis 11, ¿quién los despierta después de haber estado 3 años y medio muertos en las calles y 3 años y medio simbólicos? Porque ya ahorita las profecías son simbólicas porque se interpretan a sí mismas a través de su cumplimiento, y fueron tres años y medio simbólicos hasta que otra vez apareció el reformador en julio del 2023, ¿ok? Sí, sí. Y ahí llama la mano del Señor, se levanta nuevamente para reunir su pueblo que fue esparcido, que fue vencido, que estaba esparcido, muerto en las calles, y los llama que se levanten y se unan para que reciban todas estas verdades que se están abriendo, reciban, y se unan y reciban ahora con la ley dominical ya el derramamiento del Espíritu Santo sin medida. Amén. 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 Y tenemos la oración de Daniel 9, que la oración de Daniel 9 es una oración de confesar: hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, no hemos guardado tus leyes, no hemos guardado tus mandamientos, y por eso nos han venido las maldiciones que están escritas en la ley de Moisés. Así no era que decía la cita anterior, que tenemos que arrepentimiento, humillación, confesión de nuestros pecados, alcanzar los requisitos para recibir el reavivamiento y el Espíritu Santo. ¿No es eso? Esa Amén. misma oración que hizo Amén. Daniel, exactamente es la misma oración, y para que, por eso nos vinieron las maldiciones que están escritas en la ley de Moisés. Levítico era la ley de Moisés. Sí, Levítico lo escribió Moisés, y allá en Levítico 26 está el esparcimiento, ¿ok? De los 2520, de los 7 tiempos. Amén. 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 Entonces, ahora leo aquí la cita pone una cita aquí tiene aquí abajo, Segunda de Crónicas 7, 8 al 16, y dice: en aquel mismo tiempo Salomón celebró la fiesta durante 7 días. Pero yo estaba hablando antes de continuar del falso reavivamiento de los Estados Unidos, se me había ido de mi mente, y yo lo iba a decir ahora, y que precede al verdadero reavivamiento. Pero ese falso reavivamiento lo ilustra las líneas antiguas, y lo ilustra la rebelión de los macabeos. Y por eso la hermana White tiene una cita que dice que los sabios de los últimos días leerán la historia de los macabeos. Porque los macabeos eran judíos, pero eran unos judíos apóstatas. Y tenían un celo apóstata que no era verdadero, defendiendo las ceremonias de los judíos. Y eso es lo que están haciendo el falso protestantismo, defendiendo, pero en realidad ellos no están convertidos, no van a guardar los mandamientos, no van a guardar el día de reposo. Es un falso reavivamiento, ¿ok? Y por eso está ilustrado por los macabeos. Los macabeos eran los mismos fariseos ya cuando llegó Cristo Jesús. Y su reavivamiento y su defensa que estaban defendiendo, y que se les hizo el milagro de Hanukkah, era un milagro que ese milagro no viene de Dios. Son los falsos milagros que ahora harán los protestantes, que harán bajar fuego del cielo a la tierra. ¿Ok? Entonces, Amén. estos macabeos ilustran este revivamiento de este protestantismo apóstata. Ok, voy a continuar. En aquel mismo tiempo, Salomón celebró la fiesta durante 7 días, y con él todo Israel.
una congregación muy grande, desde la entrada de Hamat hasta el río de Egipto. Y el octavo día hicieron asamblea solemne, porque celebraron la dedicación del altar ¿durante cuántos días? Durante 7 días. Y la fiesta durante 7 días. Y el día 23 del séptimo mes envió al pueblo a sus tiendas gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. ¿Qué día los envió a las tiendas? El 23 del séptimo mes, ¿Y cuál es ese día? ¿Cuál es ese? El día 23 del séptimo mes. 23 de julio, el 23 de julio. Tiene el 23 de julio, pero tiene un número parecido a nosotros. Sí. Julio, Julio del 2023. ¿será un accidente? No, ¿Habrá accidentes en Dios? no. No, Y el día 20, y dice que las profecías se cumplen a sí mismas a través, se entienden, se explican a sí mismas a través de su cumplimiento. Y el día 23 del séptimo mes envió al pueblo a sus tiendas gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Dice acá, así acabó Salomón la casa de Jehová. ¿Y de qué está hablando ahí? De acabar, terminar un templo. Así acabó Salomón la casa de Jehová, la casa del rey y todo lo que Salomón quiso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y Jehová apareció a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando a la langosta que devore la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No dice que tenemos que humillarnos y orar y confesar, decía la cita antes. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, si se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar. Porque ahora he escogido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Para sanar a mi pueblo, ¿qué tenemos que hacernos nosotros, los pilares de acá y este grupo? Buscar el rostro. Humillarnos y confesar los pecados, decírselos, pedir misericordia, apartarnos de ellos, buscar su rostro. Señor, ayúdanos, danos fuerza, porque entonces Él dice que Él sanará a nuestros hijos, porque no los podemos culpar ahorita, porque no están sanos. El enemigo los ha cogido y no son libres. Pero si nosotras nos humillamos, nosotros, porque está el hermano Otoño, y nos apartamos de nuestros pecados, entonces Él nos sanará. Amén. 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 Vendrá Amén. amén, amén. Vendrá sanación y vendrá el verdadero reavivamiento. Y les doy las gracias porque yo me estaba sintiendo así como que puedo descansar, como que ahorita, porque aquí no tengo, no siento el peligro. Está lejos René. No pueden estirar las manos tan lejos para echarle mano. Y sí las pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Pero yo estaba diciendo, no está cerca y estaba como en debilidad. Y cuando me dicen, bueno, hermana, va a estudiar, yo les había dicho que había que estudiar este PDF y ustedes me llaman, eso es Dios. Eso es Dios ayudándome y ayudándonos en este grupo. Amén. 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 Vamos a leer aquí otra cita.
Pero entonces vemos acá, yo decía una cita acá, este, que era lo que me vino a la mente. Bueno, ya les expliqué el Ezequiel 37, Apocalipsis 11, Daniel 9 y Levítico 26, donde está la profecía de los 7 tiempos, a Salomón. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, si había algo importante, ya el Señor me lo traerá otra vez a mi mente porque se me acaba de ir. Yo iba a decir algo, pero se me acaba de ir. Y vamos a ir a otra cita de mensajes del mismo libro, Mensajes Selectos, tomo uno, pero en la página 128. Y esa cita dice, solo se puede esperar un avivamiento en respuesta a la oración. Así que no podemos, Amén. como dice el himno, despliegue el cristiano su santa bandera y muestre la ufano del mundo a la faz. ¿Qué es ufano? ¿Quién quiere buscar? Vayan buscando en sus diccionarios o en Google qué es la palabra ufano y muestre la ufano del mundo a la faz. Soldados valientes, el Erguido y triunfo. seguro. ¿Cómo? Erguido y seguro. Erguido y seguro, exactamente, eso es ufano. Dice, soldados valientes, el triunfo se espera. De presuntuosos e engreídos. ¿Ufano? Sí, No, yo creo que me gusta más la que dijo la hermana Natalia. Y muestre la ufano del mundo a la faz. Eso no es presunción. La bandera de Dios no es presunción. Dice, 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 dices, y despliegue el cristiano su santa bandera y muestre el ufano del mundo a la faz. Soldados valientes, el triunfo os espera. ¿Pero qué tenemos que hacer? Seguid vuestra lucha constante y tenaz. Yo quería como aflojar hoy, y el Señor me dice, no puedes aflojar, tienen que seguir vuestra lucha constante y tenaz. Va a ser lucha constante y tenaz, pero ¿qué nos espera? El triunfo. El triunfo El seguro. triunfo os espera. Soldados valientes, el triunfo os espera. Seguid vuestra lucha constante y tenaz. Ese himno a mí me dijo mucho. Entonces dice acá, si yo cierro los cielos, eso ya lo leí, dice, solo se puede esperar un avivamiento en respuesta a la oración. Sigan luchando con la oración constantemente. Constantemente, Amén. sigamos esa lucha constantemente, no se cansen. Si yo los llamo y les digo oramos, no se cansen. Yo a veces digo les voy a quitar tiempo, van a decir que yo molesto mucho, pero dice, solo se puede esperar un verdadero avivamiento en respuesta a la oración. Gracias a Dios estamos todas diciendo la misma cosa. Si no llamo yo, llaman amén, ustedes. amén, Amén. amén, hermana. Amén. Un reavivamiento de verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas las necesidades. Buscar esto debería ser nuestro primer trabajo. Pero bastante Buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Así Dios vendrá y nos dará triunfo y nos sanará a nosotros y también a nuestros hijos. Amén. 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 ¿Estamos despiertos a la obra que se está realizando en el santuario celestial o estamos esperando que algún poder convincente venga sobre la iglesia antes de que nos despertemos? Un reavivamiento y una reforma deben tener lugar bajo la administración del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un cambio de vida, un cambio de estilo de vida, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una vivificación del lóbulo frontal. De ese es el corazón, donde está la razón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización,
un cambio de ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma deben hacer su trabajo. Debemos cambiar de Amén, vida, amén, debemos amén. cambiar de ideas. Si hacíamos esto malo, ya no lo hagamos. Y reavivar, orar, pedir y practicar. Y entre esas dos cosas vendrá el verdadero reavivamiento. La reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma deben hacer su trabajo. Debemos reformar la Amén, vida, amén. cambiarla y hacer el reavivamiento. Ese va conectado con el espíritu. Y ahora entiendo por qué decía la hermana Natalia, tienen que seguir con la oración, tienen que seguir con la oración por lo que hay allá en esa mente de él. Tiene que ser desatado, los pensamientos tienen que cambiar. ¿Y cómo tienen que cambiar? Con la oración, cambiando La nosotros de vida, hermana, no en este pecando, no momento, mintiendo y orando y orando. Dígame, hermano. en este momento el Señor está haciendo un gran trabajo en el lóbulo frontal de René. Amén, Y lo amén, va a hacer amén, por cada uno de nosotros, todos. Pero Él está tratando de terminar esa obra en René. amén, en el nombre de Jesús. Entonces, por eso era que la hermana decía, no cesen, no cesen, seguid vuestra lucha constante y tenaz, sigan orando, sigan orando. Y yo sentía, puedo descansar un poquito, puedo descansar porque ha sido dura la lucha. Pero usted, el Señor me ayudó. Y dice, yo les había dicho reunámonos, pero yo ya no estaba pensando en llamarlas y decirle, o sea, eso ya no estaba cuando la hermana me dice, y nos reunimos, pastor, yo le, claro, claro, sí. Y yo no lo estaba ya considerándolo, pensaba que ustedes ni se acordaban, ya yo pensaba que no lo iba a hacer, voy a descansar, pero ustedes me lo dijeron y yo había preparado el tema con fuerza, con lucha, porque mi mente es cansada de toda esta agonía y de todo este esfuerzo. Yo dije, pero es que tengo que permanecer aquí, no puedo mirar para otro lado, tengo que grabar estas verdades. Y ahora que ya yo no pensaba tenerla, la hermana me dice, téngalas. Y yo le digo, bueno, y las estoy pudiendo tener porque ya las había repasado y porque aquí está el Espíritu Santo que es el que nos está dando la fuerza. Amén. Amén, amén. Un reavivamiento y una reforma deben tener lugar bajo la administración del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías, hábitos, prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento espiritual. La reforma de la vida y la reforma adentro en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Solo Dios en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en esto pensad. El reavivamiento y la reforma deben hacer su trabajo. Deben hacer su trabajo o su obra señalada y al realizar esta obra debe armonizarse. Entonces yo ya les di la cita cuando la empecé, mensajes selectos, tomo uno, página 128, pero está hablando del verdadero reavivamiento. Ese no va a venir antes de que venga el falso reavivamiento que ya está en marcha. ¿Ok? Así es. Cuando nosotros como pueblo, eso está en Testimonios para los Ministros 113, cuando nosotros como pueblo comprendamos lo que este libro significa para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis se entiendan mejor, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente diferente.
Una cosa se entenderá con certeza del estudio de Apocalipsis, que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha y decidida. La fe, eso está en el libro La fe por la cual vivo, página 345. Una cosa se entenderá con certeza el estudio del Apocalipsis, pero no solo del Apocalipsis. Si ustedes estudian los primeros capítulos de Deuteronomio hasta el 8, le van a decir a usted que usted es un pueblo especial, una nación diferente, un peculiar tesoro, un pueblo, porque no, ¿qué otra nación hay que tenga a Dios tan cercano a ustedes en todo lo que les piden? ¿Hay alguna otra? Y no solamente este grupo, es Future for America, es todo el grupo, porque las cosas que empezaron a pasar con René fue desde que les mandé también a ellos un mensaje que oraran por mi hijo que tenía ese problema. Amén. Porque el poder Amén. está Amén. descansando ahorita en su iglesia triunfante. Amén. Y cuando Amén. hayan peticiones para hacerle al grupo, pásenmelas para yo mandárselas allá, para que ellos oren también por nosotros y nosotros por ellos. Una cosa se entenderá con certeza del estudio del Apocalipsis, que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha. ¿Está cerquita? ¿Está cerca de nosotros? ¿Se acuerda un día que yo pedía que yo quería saber de René? Yo quiero saber. Y antes de que terminara de hablar, René timbró. Estaba orando, estaba la palabra Amén. en mi boca. Cuando me timbra el teléfono y miro, volteo a mirar el teléfono, ¿quién es? Decía René. Y yo lloré ese día, yo lloré. Amén. Tengo testigos porque la hermana estaba orando conmigo, la hermana Natalia. Aún no estará la palabra en nuestra boca, aún estará la palabra en nuestra boca que Dios nos responde. ¿Qué Dios así tan cercano a nos, a qué pueblo tiene un Dios tan cercano a nosotros en todo lo que le pedimos? Vamos a leer la siguiente cita que está en el conflicto de los siglos 464. A pesar de la decadencia generalizada de la fe y la piedad, hay verdaderos seguidores de Cristo en estas iglesias. Antes de la visitación final de los juicios de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de piedad primitiva como no se ha presenciado desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. En ese tiempo, muchos se separarán de aquellos que no son creyentes. Iglesias en las que el amor de este mundo ha suplantado el amor a Dios y a su palabra. Muchos tantos ministros como miembros del pueblo aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho, que se proclamen en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea obstaculizar esta obra. Y antes, aquí está donde se está cumpliendo lo que está pasando ahorita. El enemigo, voy a volver a leer eso. A pesar de la decadencia generalizada de la fe y la piedad, hay verdaderos seguidores de Cristo en estas iglesias. Antes de la visitación final de los juicios de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de piedad primitiva, antes de las 7 plagas postreras, antes de que se acabe el tiempo de gracia. Un reavivamiento de piedad primitiva como no se ha presenciado desde los tiempos apostólicos. Eso lo vamos a vivir nosotros. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. En ese tiempo muchos se separarán de aquellos que no son creyentes. Iglesias en las que el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y a su palabra. Muchos, tanto ministros como miembros del pueblo, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho que se proclamen en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea obstaculizar esta obra. Y antes que llegue el tiempo para tal movimiento,
se esforzará por impedirlo, introduciendo una falsificación. ¿Qué dijo? Antes de que llegue ese verdadero reavivamiento, el diablo quiere impedirlo introduciendo una falsificación de un reavivamiento. Y falsa adoración. Antes de que llegue el verdadero, en aquellas iglesias que pueda poner bajo su poder engañoso, hará que parezca que se derrama la bendición especial de Dios. Se manifestará lo que se piensa que es un gran interés religioso. Multitudes se regocijarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando la obra es obra de otro espíritu, bajo un disfraz religioso. Satanás procura extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¿Dónde está? El conflicto de los siglos, página 644. Antes que venga este reavivamiento, que son sus 144,000, que va a levantar el Señor como primicias, que las ovejas que tienen otros rediles vendrán a estas, que muchos de esos ministros e iglesias se van a convertir a nuestras predicaciones, a esta predicación, por ejemplo, porque es bajo un escrito está. Antes de que venga eso, el diablo está haciendo un verdadero, una falsificación del verdadero reavivamiento global. Con lo que está sucediendo, están orando por Trump. Trump dice que va a defender que la oración, que va a sacar una ley defendiendo el derecho a la oración, que yo no sé qué, que va a poner la Biblia en los colegios otra vez. Allá llega Trump a cada iglesia y los pastores salen de una vez a orar por él, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo en las noticias, las profecías se interpretan a sí mismas a través de su cumplimiento. ¿Es cumplimiento de esta profecía o no, hermanas? Amén, amén. Y hermano Toño, ¿es cumplimiento de esta profecía, sí o no? Y con estas citas fue que se hicieron esas Sí, delineaciones. hermano, claro que sí. Con esas citas que están hechas las delineaciones ahorita. Y esos son los eventos que están pasando ahora. Esta es nuestra verdad presente. ¿Qué otro movimiento pueda tener esta verdad tan especial, este mensaje tan especial? Pero antes de la venida de Cristo, se producirán importantes acontecimientos en el mundo religioso, predichos en la profecía. El apóstol declaró: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de tal manera que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el hombre de pecado? El papado. Está muy lejos de que venga. Eso lo El decía hijo en de ese tiempo. perdición. Pero en este tiempo no está lejos de que venga. La ley dominical sale y va a ser una imagen del papado, y el mundo también hace una imagen del papado y él toma control del mundo. Eso no está cerca. Así que el hombre de pecado Así ya es, está así aquí, es, ya está así es. aquí. Las palabras de Pablo no debían ser malinterpretadas, no debía enseñarse que él, por revelación especial, había advertido a los tesalonicenses de la venida inmediata de Cristo. Tal posición causaría confusión en la fe, porque la desilusión a menudo conduce a la incredulidad. Por lo tanto, el apóstol advirtió a los hermanos que no recibieran un mensaje como que él venía, que no recibieran un mensaje como el que venía de él. Por lo tanto, el apóstol advirtió a los hermanos que no recibieran un mensaje como el que venía de él, y procedió a enfatizar que no recibieran ese mensaje como si viniera de él. Usted sabe que estas son las traducciones de las aplicaciones, entonces hay que acomodarlo, que no recibieran el mensaje como si un mensaje tal como si viniera de él. Y procedió a enfatizar el hecho de que el poder papal tan claramente descrito por el profeta Daniel todavía debía levantarse y hacer guerra contra el pueblo de Dios.
hasta que este poder hubiera realizado su obra mortal y blasfema, sería en vano que la iglesia esperara la venida de su Señor. ¿No os acordáis, preguntó Pablo, que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Terribles fueron las palabras que iban a acosar a la verdadera iglesia. Incluso en el tiempo en que el apóstol escribía, el misterio de iniquidad ya había comenzado a orar. Sabe que ahorita, cuando saquen esta, ya está cerca la imagen de la bestia en los Estados Unidos, luego la imagen de la bestia, que es ley dominical en todo el mundo, pero cuando salga la ley en los Estados Unidos, después de la ley dominical en los Estados Unidos, el anticristo se personificará aquí. Satanás se personificará diciendo que él es Jesús con sus ángeles. ¿Sí está profetizado eso? Pregunto, ¿está profetizado eso que estoy diciendo o no? ¿Que Satanás se va a personificar en esta tierra y va a decir que él es Jesús, que ya vino por segunda Sí, vez a esta tierra? sí, sí, Está sí, profetizado, hermanas. sí, No tengan miedo en responder cuando yo sé que ustedes lo saben. Está profetizado. Y eso es lo que está en Ezequiel 14 que dice, subiré a las alturas de las nubes, a los lados del norte, y me sentaré en el trono del norte y seré semejante al Altísimo. Entonces, el norte, entonces el Papa, rey del norte, pero él es el representante del falso rey del norte principal, que es Satanás, que se va a sentar a los lados del norte. Y cuando él se personifique, a él le entregarán todas esas iglesias caídas, toda esa iglesia católica, y él va a decir que él es Dios, que él es Jesús y que él cambió la santidad del sábado para el domingo y todas esas cosas. Pero entonces ahí viene el verdadero rey del norte. Y el verdadero rey del norte es Cristo Jesús. ¿Ok? Al final de todo ya, cuando va a su perdición y no tendrá quien le ayude, viene el verdadero rey del norte. Y la lucha que empezó entre Satanás y Cristo, entre el falso rey del norte y Cristo Jesús, el verdadero rey del norte, así termina. Ellos dos se volverán a enfrentar al final del conflicto, a la liberación final del pueblo de Dios. Amén. amén, Eso está en Isaías 14 y también dice que Jesús es el Amén, noticia amén. del oriente y del norte. Del oriente y del norte, ahí cuando dice noticias del oriente y del norte es el pueblo de Dios, Jesucristo. Lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, porque entonces Cristo es el verdadero rey del norte. Entonces, incluso en el tiempo en que el apóstol escribía, el misterio de iniquidad ya había comenzado a obrar. Sigo leyendo. Los acontecimientos que habrían de tener lugar en el futuro serían, según obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Especialmente solemne es la declaración del apóstol acerca de aquellos que rehúsan recibir el amor de la verdad. Por esta causa declaró de todos los que rechazarán deliberadamente los mensajes de la verdad. Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los hombres no pueden rechazar impunemente las advertencias que Dios en su misericordia les envía. De aquellos que persisten en apartarse de estas advertencias, Dios retira su espíritu, dejándolos en manos de los engaños que aman. Hechos de los Apóstoles 265 y 266.
Entonces están predichos los señales y milagros mentirosos que Satanás va a hacer para engañar si fuere preciso a los elegidos. Están profetizados, no solamente aquí en la pluma inspirada, sino en el método de línea sobre línea. Porque la línea de los macabeos hubo un milagro mentiroso cuando el aceite les duró 8 días. Fíjate. Y ese milagro prefigura las señales y milagros mentirosos que va a ser ahora en el reavivamiento falso, el protestantismo apóstata. ¿Ok? Pero esos mismos Entonces, macabeos que se declaraban en defensa de las ceremonias judías y de la forma de adorar que Dios había revelado por medio de Moisés, pero que no eran sinceros, esos mismos macabeos fueron los judíos en el tiempo de Cristo, esos eran los mismos judíos en el tiempo de Cristo que crucificaron a Jesús. Y ahora también este falso reavivamiento apóstata volverá a intentar crucificar a Jesús, persiguiendo a los 144,000 y a los que se conviertan a ellos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que acabo de leer. Está en Hechos de los Apóstoles 265 y 266. Y vamos a leer la siguiente cita que dice, y lo degolló, y Moisés tomó su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. E hizo acercarse los hijos de Aarón, y Moisés puso, se me y Moisés puso puso de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha de ellos y sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y dice, no saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión en 7 días, hasta que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque 7 días os consagrará, porque por 7 días os consagrará, como ha hecho hoy. Así ha mandado Jehová que se haga para expiación con vosotros. A la puerta del tabernáculo de reunión estaréis día y noche 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. E hicieron Aarón y sus hijos todas las cosas que Jehová les ha mandado por medio de Moisés, y al octavo día llamó Moisés a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. 7 días en el templo durante la consagración, después de haber sido ungidos en su oreja derecha, su pulgar derecho de manos y de pies, y al octavo día llamó Moisés a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Al octavo día, 7 días, y lo llama al octavo día. Eso es lo que hizo con la bestia también. Primero lo hace con el protestantismo apóstata y después lo hace con la bestia que es el catolicismo, el anticristo, que era el quinto, pero que va a resucitar como un octavo, pero que es de entre los 7. Trump es el octavo presidente desde el tiempo del fin, que fue desde Ronald Reagan. Ahora es el octavo. ¿Sí? ¿Lo vamos a contar? Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush padre, George Bush hijo, Barack Obama, Biden. No, ¿estoy mal? Barack Obama. Trump primero. Ah, sí. Otra vez. Ronald Reagan, Bill Clinton,
George Bush, padre, George Bush, hijo, Barack Obama, Trump, el sexto, No, Biden, el séptimo, y ahorita Trump es el octavo, pero fue de entre los siete. de los 7. 7 días estaban consagrándose y al octavo salían. Ahí está, tiene que ver con el acertijo, 7 y 8, ¿ok? Y tiene que ver más arriba la cita con el intento de asesinato a donde le pegaron a Tron y fue ungido con sangre. ¿A dónde En fue? la oreja, En la en oreja, la oreja como al becerro. en la oreja derecha, como ungían los sacerdotes con la sangre del becerro, en la oreja derecha. ¿Y para qué fue ungido? Para el falso reavivamiento, para la unión de la iglesia y Estado Amén. Para la imagen de la bestia. en los Estados Unidos. Y Aarón meció los pechos y la espaldilla derecha como ofrenda mecida delante de Jehová, como lo había mandado Moisés. Y alzó Aarón su mano hacia el pueblo y los bendijo y descendió de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz. Y Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión y vinieron. Y salió el fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alzaron la voz y se postraron sobre sus rostros. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego extraño sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los consumió y murieron delante de Jehová. Bueno, está hablando de Levíticos 8, 23 y 24, pero está hablando de la consagración de ellos, de 7 días consagrándose y luego del octavo. Levítico 8, 23 y 24, 33, y lo leen hasta el capítulo 9, verso 1, el verso 21, y del verso 21 lo leen hasta el capítulo 10, el verso 2. Eso fue lo que leímos. Por lo tanto, tomad, entonces que estas profecías se están cumpliendo, estos eventos han pasado y esos eventos están explicando a sí mismos estas profecías que al cumplirse con esos eventos se están explicando ellas a sí mismas. ¿Sí o no? Me hice entender, díganme, hermanas y hermanos, y dígame, hermano Toño, me hice Amén, entender. amén, amén. Eso dice la hermana Natalia, la hermana Fulvia, ¿qué dice? La hermana Yulisa, si está con nosotros, ¿qué dice el hermano Toño? Estos eventos que están pasando, esas son las profecías que estaban predichas, que al cumplirse con los eventos se están predicando a sí mismos. ¿Lo comprendieron así, hermanos? Amén. Amén. No sé si me escucho. La oí muy bajito. ¿Será que tengo mi computador tiene todo el volumen, pero ya oí el amén? Es que quiero que quede claro porque con esta última parte vamos a cerrar el tema y en esta última parte dice que si estas profecías estaban predichas, que si estaba predicho que antes de un verdadero revivamiento, que es el que va a ocurrir con los 144,000 y el derramamiento pleno del Espíritu Santo, con esos 144,000 que navegaron con éxito todo este proceso que estamos llevando. Es el verdadero reavivamiento y que Satanás, para contrarrestar ese reavivamiento, porque este reavivamiento y estos 144,000 es el poder que no va, es el poder que es ese poder que no va a temer, que, 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 que,
que para ese poder no hay fosos, no hay barreras, porque el divino Manuel está luchando al lado de él. Es ese poder que va a triunfar sobre todas estas sociedades secretas y sobre todo esto. Y está mirando que esto se está cumpliendo ahí, que estos eventos, que ya empezó el reavivamiento falso, porque pronto viene el nuestro con la ley dominical, con la Agenda 2025. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer, hermano? Lo que hemos discernido desde hace rato. Y gracias, Señor, por reunirnos y recordarnos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en Y, el día malo y y estar habiendo acabado todo, estar firmes. Es solo un verso el que da el Efesios 3, Efesios, ay, ¿qué pasó? Efesios 6. Él da Efesios 6:13, pero nosotros entendimos, ¿me están oyendo? Amén. Sí, No sé, pero Amén. dejen compartir la pantalla, algo pasó. Compartir, compartir pantalla, ¿por qué no me sale? Compartir, que no me sale. ¿Qué algo se fue? ¿Qué algo se- Ya. Pero nosotros habíamos estudiado cuál es la armadura. Habíamos estudiado cuál es esa armadura que está hablando aquí, porque Él da solamente, por lo tanto, tomáis toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en los días malos como estos, con estas pruebas y habiendo acabado todo, permanecer firmes. Gracias, Señor. Gracias, porque por ayudarnos nos dice Él esto, por ayudarnos a todas. Vamos a ir a Efesios 6. Y vamos a recordar cuál es esa armadura, porque como todas estas cosas están, nosotros debemos tener pendiente la armadura. Y qué bueno que todo esto se conecta con nuestros estudios durante todo ese tiempo que nos hemos reunido todos esos sábados, desde el 18 de julio del 2020. No ha sido en vano. Y ahora cuando el anciano Jeff habla de todas esas cosas, hemos visto que las cosas que el Espíritu Santo nos dijo, nos las vuelve a repetir por medio de Zerubabel. Zerubabel dice la Biblia, porque las manos de Zorobabel echaron la primera piedra y las manos de Zorobabel la están terminando. Amén. Eso está en Zacarías. amén. ¿Entienden esa parte que estoy diciendo? ¿Cuál es ese Zerubabel al que me estoy refiriendo en estos momentos? Que echó la primera piedra de los fundamentos y que él la va a terminar. Primero Dios en los cielos, pero ¿a quién está aquí? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios con nosotros. Además, ¿quién? Porque el Espíritu Santo no obra solo. La Dice, palabra. ese es el Espíritu Santo, pero además, ¿quién, hermanas? Porque cuando usted ve la visión de Ezequiel, una rueda dentro de rueda, también dice que vio La querubines. profecía. También, esa es la palabra, ese es el Espíritu Santo, pero ¿quién? Dice que Nuestro capitán Jesús. también él, pero también él a quién usa, también usa hombres. ¿Y quién Así al sería? ¿Y quién anciano. sería? Al ¿Y quién anciano sería Jeff. ese? Porque Zorobabel era un hombre, era un hombre. Anciano Jeff. El anciano Jeff, muy bien. Es como yo lo creo. No sé si ustedes lo miren así, pero yo miro cumplimiento en Sí, eso. hermano. Sí, es cierto, está correcto. Dice entonces que debemos ponernos la armadura del cristiano, ¿cierto? Amén. Dice, por lo demás, hermanos, Efesios 6 del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, el poder que nos da para destronar las potestades de las tinieblas. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es esa armadura? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Estamos ciñendo nuestros lomos con la verdad? ¿Estamos dejando que la verdad tenga un reavivamiento en nuestros pensamientos, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar y en nuestro lóbulo frontal? ¿Y estamos reformando nuestra vida de acuerdo a eso? Cada uno lo diga y se lo conteste individualmente. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Tenemos que nuestras acciones sean justas. Deben nuestras acciones ser justas. Nuestras oraciones deben ser justas. Si el enemigo nos está hiriendo y nos está matando, tenemos que hacer oraciones justas. Porque no podemos decirle bendígalo mientras nos mata. Tenemos que pedirle que venga a sufrir lo que nos está haciendo sufrir para ver si en el horno el sufrimiento se arrepiente o que caiga en sus propios planes. Pero no Así podemos pedir como cosas yo digo, injustas contra así como nosotros yo le mismos. digo que ellos cosechen de lo que siembran. Amén. Entonces, y calzados vuestros pies con perdón, de la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Fue justo el Señor cuando atacaron al pueblo de Israel en la retaguardia, en los más débiles, cuando dijo que rayeran toda esa generación de los amalecitas y que no dejaran ni siquiera un animal, ni dejaran ningún alma, que destruyeran todo, porque había atacado al pueblo de Israel en su retaguardia. Sí, sí, el Señor es Era justo. justicia. Hoy, A su hoy todos justicia. están pagando esa A desobediencia. su justicia nosotros no podemos pedir otra cosa porque nosotros no podemos venir a decir que somos más buenos que Dios. Eso fue lo que hizo Saúl. Cogió al rey y lo sacó aparte y por eso, ¿qué le pasó a Saúl? Lo desechó el Señor. Amén. Desechado, desechado. Hay que pedirle revelación y andar milímetro a milímetro en revelación de Dios, no andar por nosotros mismos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que estar listos para llevar el evangelio de la paz, orar, meditar en esta verdad todo el día. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Amén. Y así como usted haga y medite en su ley todo el día, en el momento que el Señor diga, póngase a decirla, póngase a explicarla, usted tiene los pies con las sandalias para el Evangelio. Y dice, aquí estoy diciendo. Amén. 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 Porque Amén. no es ni Amén. tampoco salir a decir la verdad a cualquiera, porque también hay palabras que dicen, no eches tus perlas a los cerdos. A los discípulos el Señor les decía dónde y a quién les predicaba. Cuando Pedro le predicó a la multitud que se convirtieron como 3,000, fue porque Dios lo puso allí y puso a esa gente allá. Cuando se convirtió el etíope, fue el Espíritu Santo que le dijo a Felipe, ve por el camino de Damasco. Y Felipe obedeció al Espíritu Santo. Estaba siendo revelado, estaba siendo guiado milímetro a milímetro por el Espíritu Santo. Y cuando estaba en el camino de Damasco, el Espíritu Santo le dijo, únete a ese carro. Y Felipe se unió al carro y miró por la ventana y vio al etíope estudiando el capítulo 53 del libro de Isaías y ahí entendió. Y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Entonces, ¿quién había visitado primero al etíope? El Espíritu Santo. Y después Amén. mandó a Felipe para que le terminara de explicar. Pero si le vamos a explicar la Biblia a alguien que se va a voltear y nos va a despedazar, y el Señor no nos mandó,
¿O no iban ellos a predicar en una ciudad? No me acuerdo qué ciudad era y el Señor no les dejó hacer nada allí, les dijo que no predicaran ahí. Y salieron de ahí sin éxito y escucharon una voz que le decía, pasa a Damasco y ayúdanos. Y se embarcaron inmediatamente para Damasco. Así tenemos que ser guiados por el Señor. ¿A quién les vamos a predicar? ¿A quién vamos a recibir en nuestra casa? En nuestra casa no podemos recibir al que queramos porque le podemos abrir la puerta al diablo. Dios tiene que decirnos, recíbelo o no le recibas. ¿Ok? Todo milímetro a milímetro guiado Amén. por Amén. el Señor. Entonces, y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y cuál es el escudo de la fe? ¿Cómo reforzamos nuestra fe? ¿Con qué? ¿Con qué haremos crecer nuestra fe? Con la ¿Cómo oración, viene la fe a nuestras vidas? con la oración. Sí, también, pero hay un escrito de cómo viene la fe a nuestras vidas. Lo voy a decir, Reconocimiento, lo van a leer, reconocimiento. lo van a leer ustedes mismos para que lo graben. ¿Qué dijo la hermana Natalia? Por el conocimiento de su palabra. Amén. Dice la fe viene por el oír, pero no por el oír la música, ni los himnos mezclados con letra mundana y con letra cristiana y música mundana, sino por el oír que la fe viene por La palabra de Dios. oír. Vamos a ver si me sale con esa. Vamos a ver, ¿lo quieren leer? Romanos 10:17, por favor, para que todo sea en esta meditación linda de hoy, miércoles, que el Señor nos quiso reunir, todo apoyado con un escrito está, y todo esto que hemos estudiado son las citas que apoyan las líneas que estudiamos el sábado pasado, ¿ok? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, a medida que Amén. estudiamos la palabra de Dios, que estudiamos esta verdad presente y que vemos que el Señor va cumpliendo nuestras promesas porque estamos oyendo la palabra de Dios, porque estamos dejando que haga un reavivamiento en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque estamos renovando nuestra vida conforme a ese reavivamiento y entonces que empiezan a cumplir milagros y no acabamos de orar cuando Dios nos está contestando, entonces su fe se está robusteciendo para enfrentar las sociedades secretas. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Vamos a orar. Amado Padre en los cielos, muy agradecidos estamos que nos reuniste hoy para fortalecernos, para darnos tu palabra, porque en realidad, Señor, separado de ti, nada podemos hacer. Perdóname que yo quería descansar y quería decir, ¿estás seguro? No le están haciendo daño, puedo tomar un descanso. Cuando tú me impresionaste con el himno, que debía seguir mi lucha constante y tenaz para que el triunfo venga. Es las condiciones, pero tú ves nuestra debilidad y tu Santo Espíritu ve nuestra debilidad. Y como lo sabe, nos estás enviando ayuda y nos reuniste para orar, para estudiar y meditar a este grupo hoy, miércoles. Gracias. Muchísimas gracias, Padre. Ayúdanos a seguir nuestra lucha constante y tenaz porque el triunfo nos espera. Ayúdanos a cumplir los requisitos de
arrepentimiento, confesión de pecados, humillación y constante oración, y que venga el reavivamiento. Y entonces venga tu promesa que nos sanarás y a nuestros hijos, que sanarás en la mente a nuestros hijos. Quitarás las cosas erradas que están mirando porque el enemigo les ha puesto y las cambiarás a ver las cosas correctas como tú nos enseñas. Haz eso en René y que sea un testimonio para sus hermanos. Haz eso en Yulisa y que Yulisa sea un testimonio para Levid y Alberto. Haz Amén. eso en Natalia y libera a Abel y que sea un testimonio para Manuel Santiago Crompton y su familia. Amén. Haz eso en el hermano Toño y que sea un testimonio para sus hijos. Hazlo en la hermana Kela y que sea un testimonio para su casa. Sigue haciendo a Fulvia testimonio y a Markelis también. Señor, sigue ayudándonos. No nos dejes. No tengo más que agradecimiento por esta reunión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús. Amén. Amén, Amén. amén y amén. 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 Permítanme, hermanos, dejar de grabar. Bien, bien, hermana. Ya, hermano, ya, ya. Un momentico, un momentico. Él tiene que salir, hermana, porque el bus se le va. Sí, váyase, hermano, váyase tranquilo, bendiciones. Amén. Amén. Amén, hermana. Gracias por esto. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Vaya con Dios. Bien. Ahora, Sí, hermano, quiero ir para